La historia de los animales me parece que puede definirse simplemente como el estudio de la relación entre los humanos y los animales no humanos en el pasado. Antropocenistas, un podcast de humanismo ambiental. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio para pensar con y la vida en las ruinas del capitalismo, como dice la antropóloga y pensadora Anat Singh. Yo soy Mónica. Y yo soy Francisco. Y bueno, ahora hemos pensado en un episodio que al menos a mí, no sé, ya nos contarás Francisco, pero a mí me emociona mucho dedicarle este espacio a pensar en, y lo voy a decir así con este término que acaricio con mucha emoción o con mucho gusto, en personas no humanas, ¿no? Es decir, nuestros compañeros de mundo, les animales, y me gusta pensarlos como personas no humanas porque descentralizan nuestra idea de persona, ¿no? Como que, ¿a poco no, Francisco, se nos olvida que la especie humana forma parte del reino animal y que no estamos tan lejanos, pero de repente, si te piensas como animal, algo podría ser como o un espacio incorrecto, o un espacio impreciso, o un descalificativo, ¿no? Entonces, ¿qué tal si pensamos en los animales como personas no humanas? Sí, así es, Mónica. A mí me fascina el tema de los animales, como si me siguen en redes sociales o algo así, o me conocen o son mis amigos, saben que a mí los animales me apasionan desde toda perspectiva, desde la perspectiva biológica, cultural, sentimental, literaria. Y es que es un tema muy, muy vasto, ¿no? ¿No te parece, Mónica? Es súper vasto, amplio, podemos irnos por muchas ramas o por muchos acercamientos y aproximaciones y creo que también significan, son temas que significan una puerta para pensar, vamos a decirlo así, en el medio ambiente, en la vida en el planeta, en el sistema de relaciones que integramos con otros habitantes. Es una puerta de entrada. Incluso hasta en el tema religioso, ¿no? O sea, los animales no solamente tienen, digamos, una historia material o cultural con nosotros, sino también incluso divina, ¿verdad? Son parte de muchas cosmovisiones, cosmogonías. Estamos rodeados, sí. Sí, exactamente, ¿no? Que determinan cómo nos relacionamos no solamente con el mundo material que nos rodea, sino también con las aspiraciones, digamos, sobrenaturales, ¿no? De alguna manera. Además hay distintas formas de vivirles y trenzarnos con los animales, ¿no? Pienso, por ejemplo, también en otras culturas, es decir, culturas como regidas por el pensamiento cartesiano, que gracias no Descartes, a él le debemos esta idea mecanicista de los animales, cosa que por eso no le agradecemos. Y justo aquí está mi gata Felipa, que está tratando de llegar al micrófono para decirme que pensemos en toda la forma en que hemos también construido lenguaje en relación con nuestras especies de compañía y cómo los símbolos, lo que iba a decir, ¿no? De otras culturas, cómo también tienen como esta idea, por ejemplo, los famosos nahuales, ¿no? Cómo existe también esta posibilidad de transformación o de cómo miramos los atributos y las cualidades de velocidad, de construcción, por decir algunas, ¿no? De los animales, o de polinización, que yo quiero ser polinizadora como una abeja, y bueno, siempre quisiéramos tener muchas de sus cualidades. Exacto. Ahora que mencionaste a Descartes, me acuerdo de algo que leí hace unas semanas y que estoy investigando como loco, pero no he encontrado mucho. Como bien dices, Descartes nos heredó esta visión mecanicista, no utilitarista del mundo animal. Y el dato que encontré en un artículo fue, Mónica, que Descartes probablemente no fue tan malo con los animales como pensamos, porque tenía un perrito que adoraba y que cobijaba mucho y que incluso le conseguía una niñera cuando él tenía que viajar.
ese perrito se llamaba Monsieur Grat, así se llamaba el perrito. Yo no sabía eso, lo comencé a investigar, no he encontrado mucho acerca de qué tipo de perro era, ¿no? Cómo vivía con este hombre, pero a lo que voy es de que los animales, o sea, ese dato humanizó a una persona, ¿verdad? Que tenía una relación problemática con los animales por todas las cosas que decía, ¿no? Claro, bueno, y también habría que analizar que nuestras interpretaciones, quizá, y no estoy hablando de la tuya y la mía, sino las interpretaciones a lo largo de los muchos años, los cientos de años que han pasado entre la existencia de Descartes y en lo que terminó, digamos, como su pensamiento o algunas propuestas de sus ideas se convirtieron en algo que quizás hasta se alejan de sus ideas en un punto original. Pero bueno, estamos aquí para hablar de animales, ¿no? Y precisamente de eso se tratan nuestras lecturas de esta sesión o de este episodio y se entrelaza también con la conversación que tendremos más adelante con Germán Vergara, quien escribió una historiografía de los animales también. Tú cuéntanos, Francisco, ¿qué estás leyendo o qué leíste? Bueno, esta semana estuve un poco ocupado, entonces procuré hacerme de un libro no muy largo para pasar el momento y llegué a un libro de una escritora brasileña, Mónica, que se llama Ana Paula Maia, que es relativamente una escritora joven, ¿no? Ya sabemos que ese concepto pues, es un poco relativo. Y el libro que leí de ella se llama De Gado e Homens, de vacas y hombres o de ganado y hombres, ¿no? Que por cierto está traducido por la editorial Eterna Cadencia, la cual, si no me equivoco, es de España, Mónica. No estoy muy seguro. Argentina, Ah, es de Argentina. Argentina, de Argentina. Bueno, y ese fue el libro que leí. Lo leí en portugués porque estoy, pues, más o menos como limando mi portugués. Me gustaría comenzar a hablarles un poquito sobre quién es ella, ¿no? Ana Paula Maia. Bueno, es una escritora que nació en 1977 en Río de Janeiro, y su carrera comenzó como guionista y miembro de una banda punk. Tuvo una infancia, ella dice en una entrevista que tuvo una infancia rodeada de libros porque su mamá de hecho era maestra de literatura y desde joven se interesó sobre todo por Dostoyevsky, y su obra está compuesta principalmente de novelas en las que explora bastante la relación entre humano y trabajo, según dijo también en una entrevista. Y casi todos sus personajes, Mónica, tienen trabajos un tanto marginales y de meritorios en la sociedad. Y aquí entra la novela, ¿no?, que acabo de leer, de Gado Homens, que habla precisamente de vacas y personas. Y esta es su quinta novela, si no me equivoco, publicada en el 2013. O sea, no es una novela, digamos, muy reciente, ¿no? ¿Y qué nos cuenta la novela? Es una historia muy sencilla. Nos cuenta la historia del personaje principal que se llama Edward Wilson, y él es un ex trabajador de mina de carbón, o sea, un trabajo, digamos, marginal, ¿no? Pero que ahora trabaja en un matadero o en un rastro de vacas en un pueblo, no nos dice cuál, de Brasil. Y Edgar es un personaje, digamos, introspectivo, deprimido, observador y, Mónica, muy, muy, muy piadoso con los animales con los que trabaja. Porque él está encargado de darles el golpe final en la Ay, cabeza. Sí, muy ay, fuerte. qué En la, no- trabajo. Ajá, en la novela describe la narradora, que es en tercera persona, describe de manera muy tierna y cruda cómo es que hace su actividad, ¿no? Edgar Wilson. Hay un momento en que él nos describe la mirada de las vacas, sus sensaciones y su miedo, o sea, como que sabe leer, ¿no?, las impresiones del animal cuando lo tiene frente a él. Y por esto, antes de matarlas, les tapa los ojos antes de darles el tiro y las persigna. Y es muy cauteloso al momento de dar el golpe preciso, porque tiene que ser tan preciso que le tiene que causar una hemorragia cerebral inmediata al animal para que no sufra, ¿no? Y la novela comienza así, o sea, imagínate, con esa escena. Pero además, en ese momento que comienza la novela, su jefe le habla, ¿no? Y le pide que por favor vaya a cobrar un cheque o algo así a otro lugar. Edgar se resiste porque en su lugar va a quedar otro empleado del rastro que no tiene, digamos, la misma piedad que él.
no los mata de un disparo, las deja aturdidas a las vacas, moribundas, sufren mucho. Y lo peor, describe ahí en la novela, es que se divierte viendo ese sufrimiento, ¿no? Entonces aquí la historia se pone un poco oscura porque Edgar, un poco, digamos irritado, decide tomar venganza contra ese trabajador que creo que se llama Santiago y lo mata con la misma pistola. Lo mata, tira el cuerpo al río, un río que por lo demás está muerto, porque es a donde van a parar todos los desechos, ¿no? de este rastro, un río moribundo. Y cuando su jefe sospecha por la ausencia de este trabajador, le pregunta a Edgar que si lo había visto, y al final Edgar le confiesa lo que hizo. Y el jefe no tiene ninguna reacción, porque al final, pues este señor negocia con tanta muerte, ¿no? Y ya no distingue, digamos, que entre la vida de un empleado y una vaca, ¿no? Entonces, Maya, Mónica, describe perfectamente cómo es la vida dentro de estos lugares y las cosas que narra son, pues, un tanto perturbadoras y extrañas porque acontecen una serie de acontecimientos que te van sorprendiendo uno tras otro. Y lo interesante es que todos los personajes son hombres en esta novela, que creo, para terminar con mi comentario, es una obra, digamos, muy pertinente en un país como Brasil, porque es uno de los más grandes productores de carne en el mundo y el agronegocio domina ese país, ¿no? O sea, los incendios en la Amazonía, todo eso es producto del agronegocio en ese país, ¿no? Y también hay que recordar que la procesadora de carne más grande del mundo, JBC, es brasileña y es un monopolio, pues, global, ¿no? Y bueno, pues la novela describe muy bien cómo es la vida de esas personas en ese tipo de trabajos, lo que sienten los animales, ¿no? Y hasta cierto punto me queda como una sensación de extrañeza, de piedad, pero también de mucho, digamos, coraje por el tipo de mundo que se crea dentro de los rastros, ¿no? Que son zonas de sacrificio, pues humano y no humano, ¿no? En ese sentido. Y bueno, esa es la novela que yo leí para hoy, de Gado e Homens, de vacas y hombres, o de ganado y hombres, de la escritora brasileña Ana Paula Maia. Me sobrecoge todo lo que cuentas, ¿no? Porque me impactan mucho estos lugares y como la autogestión que se tiene que hacer desde el punto de vista humano para desconectarte de un trabajo tan fuerte como es dar muerte, ¿no? Y que además se vuelve una cosa rutinaria también, como Ah, esto, sí, eso lo rutinario el menciona. olor a sangre, rutinario los cadáveres, ¿no? La convivencia es muy fuerte. Sí, fíjate que eso menciona en la novela de que llega un momento en que matan tantas vacas que su brazo, o sea, el brazo que utiliza para dispararles, llega un momento en que casi se le disloca y ya no lo siente. O sea, para que te imagines la velocidad y la cantidad de animales que sacrifican en esos lugares, ¿no? Sí, me gustaría conectarlo con otro libro, pero no es el libro del que quiero platicar hoy, pero voy a hablar del que sí tengo preparado, que es también un libro que quiero mucho y es el libro de Lobo Negro de Nick Jans. Es la historia de es una historia de una amistad salvaje, así es como el subtítulo, y este es un libro voluminoso que publicó la editorial de Rata Natura en España hace algunos años. Y es la historia de un fotógrafo que en sus primeros años, es un fotógrafo canadiense, me parece, que en sus primeros años, como antes de ser fotógrafo, convivió con los inuit y fue cazador de lobos precisamente. Y así te lo ponen en el libro en algún momento, bueno, en la contraportada, ¿no? En algún momento Nick Jans deja el rifle y cambia por la cámara fotográfica y continúa o tiene distintos encuentros con lobos. Pero esta historia en particular es sobre un lobo, el lobo, que se llama Romeo, o que llamaron Romeo los habitantes de la capital de Alaska, de Juneau. Fue un lobo negro que es de la región, que estuvo como merodeando la zona límite de Juneau, ya, como ya digo, es la capital, pero entonces él recorría un territorio que es como compartía con les humanes, ¿no? Y la lo que podemos llamar como zona salvaje o donde terminaba, digamos,
la parte urbana. Y es una historia que a mí me gusta mucho porque es un estudio muy completo. Nick Jans es periodista y ahonda desde el periodismo, pero cuenta muchas historias aquí y pone en entredicho muchas cosas importantes, ¿no? Por un lado, el mito del lobo, el mito tremendo y la figura terrible que tenemos del lobo dentro de la cultura humana y la desmiente, ¿no? O sea, frases como el hombre es el lobo del hombre que no han contribuido en imaginarnos a los lobos más que como unas fieras que nos están prestas a atacar. Y realmente cuando él ahonda, por ejemplo, en la relación terrible que se tuvo particularmente desde el siglo XX con las distintas especies de lobos, donde casi son extinguidos, y digo casi porque, bueno, pues en México el lobo gris, el lobo mexicano, está en serios problemas de extinción. Por fortuna todavía hay algunos ejemplares y se está llevando como labores de conservación y de reproducción que importan mucho. Lo difícil con los lobos es reintroducirlos al ambiente porque existe toda esta cultura del exterminio, ¿no? De al lobo es el enemigo porque se roba el ganado y hay que exterminarlo. Y de alguna manera este libro contribuye a que pensemos desde el punto de vista del lobo, cómo el lobo también tiene un territorio. Y ese territorio es en el que nosotros llegamos y ponemos, bueno, no nosotros, ni tú ni yo, pero donde ponen cabezas de ganado o corrales con gallinas, y ellos lo ven como, bueno, pues esto es comida que nos han puesto en nuestro territorio. Entonces, empieza como por ese lado, luego va siguiendo a este lobo, que es un lobo muy amistoso. Vamos a preguntarnos en lenguaje lobo qué quiere decir amistoso, y el lenguaje humano es un lobo que se acerca con curiosidad a todos los habitantes o que están por esa zona límite. Y pasa algo muy bonito, muy interesante, en que los traductores, el lobo no llega directamente con los humanos, tiene unos traductores, y esos traductores son los perros de las personas que se acercan a esos territorios lobunos, siempre y cuando esos perros sean eh, fisiológicamente muy relacionados con el lobo, es decir, perros grandes, no perros que puedan ser pequeños y que puedan ser las presas. Y bueno, Nick Jans pone una serie de tensiones en juego, habla de cómo, por ejemplo, habla de espectáculo también, que eso me parece muy interesante, ¿no? Cómo de repente ir a ver al lobo el fin de semana se convierte en un espectáculo. Y entonces, pues ahí tenemos esta cosa como ya innata a la cultura contemporánea del consumo y ver a los animales como si fueran un show, y eso nos hace pensar y reflexionar mucho en torno a cómo nos relacionamos con la vida animal, y también cómo por ese gesto se ponen muchas personas en peligro, ¿no? Porque se acercan demasiado o no tienen suficiente, o sea, se les olvida que el lobo finalmente es un animal salvaje, ¿no? Y salvaje no quiere decir que no sea inteligente o que no tenga un lenguaje. Salvaje quiere decir que lo obedece a una actitud y una forma de existencia que es tan digna como la de cualquier otro ser vivo del planeta, y que tiene sus pactos, como diría Gary Snyder, pactos de vida y muerte con otras especies que son a las que persigue o las que funcionan como su alimento. Hay unas historias también de amistad en relación particular a dos o tres personajes de la ciudad que se obsesionan con él y lo van a visitar cada tanto, y que están como muy al pendientes porque el lobo no siempre está ahí, aparece de vez en cuando, llega y de repente se les desaparece. Y bueno, la historia sigue y se pone en tensión muchos aspectos. También era cuando Alaska era Sarah Palin la gobernadora, que tuvo unas políticas con la vida salvaje como y pues son muy despiadadas, en particular con los lobos. Entran a juego muchos aspectos, hasta tiene una parte de un relato policíaco, porque no quiero contar toda la historia, pero pues hay unas tensiones en relación a cómo la gente vive con amor y con desprecio esta familiaridad del lobo con los pobladores. Es un libro muy hermoso, es un libro muy bien estudiado, muy bien investigado, muy cálido en cierto sentido y muy filosófico en otro sentido. Y es un libro al que yo, insisto, le tengo como mucho cariño porque
nos hace pensar en qué términos es posible la amistad entre humanos con algunos otros pobladores de la vida salvaje o estos pobladores, personas no humanas. ¿Qué año se publicó, Mónica, el libro? Sí, este libro se publicó en español en el 2017 y el original es del 2014. Ah, Y ok. la historia, o sea, la vida de Romeo por estas zonas, cuando fue visto, digamos, fueron 6 años entre el 2003 y el 2009. O sea, es una historia reciente también, ¿no? Sí, sí, muy, muy, muy Bueno, reciente. Bueno, pues espero que estos libros les entusiasmen a los oyentes. Y también, Mónica, pues creo que es una perfecta introducción para la conversación que vamos a tener hoy con un especialista en historia de los animales. ¿Y qué te parece si comenzamos con esa entrevista para que no se pierda el tono y, ¿verdad?, la continuidad del tema? Porque va a ser muy, muy interesante todo lo que nos va a tener que decir Germán Vergara. ¿Qué te parece? mucho que platicar, vamos. Les voy a platicar un poco de Germán. Germán Vergara es profesor de Georgia Tech en Atlanta, en el estado de Georgia, y es un investigador de temas de humanismo ambiental y de historia de los animales, regímenes energéticos, cambios ambientales e industrialización de México y América Latina. Así es, Germán también ha publicado varios artículos sobre estos temas, incluyendo un libro recientemente publicado que se llama Fueling Mexico, Energy and Environment, 1850-1950, publicado por la Universidad de Cambridge, del cual, si nos da tiempo, hablaremos de él, si no, le dedicamos un episodio más tarde. Y recientemente publicó un artículo, Mónica, que de hecho, ¿verdad?, es el tema de nuestra entrevista de hoy. Y el artículo se titula Bestiario Latinoamericano, los animales en la historiografía de América Latina. Y pues este artículo apareció en un número especial dedicado precisamente a la relación entre los animales y humanos, principalmente en Latinoamérica, en la revista brasileña. Ay, Francisco, aquí te dejo a ti que con tu portugués lo menciones. Es lo mismo, Historia, Ciencia, Saúde Manguinho, de la Fundación Osvaldo Cruz. Uh-huh. Sí, Y no sería lo mismo con mi pronunciación, pero va. Bueno, y este número, Mónica, es súper interesante porque es un número de acceso gratuito, deberíamos decir, y vamos a compartir la liga en la descripción del podcast. Es un número especial que tiene artículos en inglés, en español y en portugués sobre este tema, ¿no? Van a encontrar ahí artículos sobre, digamos, jaguares en Sudamérica, conejos, vegetarianismo en Brasil, la historia cultural del canto de los pájaros, que es fascinante ese artículo, por cierto, la representación de las subjetividades animales en la Inglaterra victoriana, entre otras. Y en verdad, ahí está ese artículo que citamos más, en verdad, anteriormente de Germán. Y bueno, vamos a darle la bienvenida, ¿no, Mónica? Claro que sí, pues muchísimas gracias, Germán, por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Y la bienvenida va a ser con una pregunta, obviamente. Y el punto de partida quizá es una pregunta muy simple, ¿no? ¿Qué es la historia de los animales y también por qué es importante estudiar esta historia? La historia de los animales me parece que puede definirse simplemente como el estudio de la relación entre los humanos y los animales no humanos en el pasado. Es básicamente eso. Digo, otros historiadores de los animales quizá ofrecerían una definición distinta, pero a mí me parece que esa es la más sencilla, la que mejor captura el impulso de la subdisciplina, ¿no? Del subcampo. Aquí me gustaría agregar un poquito algo de la historia del subcampo, y es que creo que la mejor manera de entenderlo es como parte de esta expansión
que sufrió la historia académica a partir de los años 60, sobre todo en países como Estados Unidos y hasta cierto punto en Europa, que llevó a la disciplina de ocuparse de temas tradicionales como el Estado, la guerra y, como dicen en inglés, los hombres blancos importantes, ¿no? Que eran como los temas tradicionales de la historia. Se expandió a partir de los años 60 y empezó a incluir perspectivas nuevas y sobre todo temas nuevos que antes no eran considerados como objetos legítimos de análisis académico. Por ejemplo, la historia de sectores marginalizados, por ejemplo, la historia de los esclavos, la historia de las mujeres, la historia de las minorías sexuales. Entonces, como parte de esta expansión, digamos, democrática de la historia, a partir de los años 70 surge la historia ambiental en Estados Unidos, que es donde primero se institucionaliza, y luego en los años 80, digamos, como una especie de vertiente dentro de la historia ambiental, se empieza a desarrollar la historia de los animales, sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, aquí tenemos, hay autores fundamentales que fueron algunos de los primeros en escribir libros que se enfocaban en los animales. Uno de ellos es Harry Ridvo, que está en MIT. Y bueno, a partir de eso empiezan a surgir artículos, empiezan otros académicos a publicar libros, y ya para la década de los 90 aparecen revistas académicas especializadas en el tema. Eso es en Estados Unidos, sobre todo. Bueno, entonces, para volver al punto central, yo creo que hay que ver la historia de los animales como digamos, una consecuencia lógica de este proyecto o de esta expansión democrática de la historia a partir de los años 60, en el que, digamos, se pasó de un círculo que solamente incluía a hombres importantes, políticos, la guerra, el Estado, a cada vez incluir más y más grupos, ¿no? Entonces los animales hasta cierto punto podrían describirse como un sector marginalizado, que no era considerado un objeto legítimo de la investigación académica, y que se vuelve parte de ella a partir de los años 80. La otra cosa que me gustaría decir es que la historia de los animales no es homogénea, sino que comprende una diversidad de acercamientos y perspectivas. Para simplificar, creo que podemos hablar en términos de un espectro académico. Entonces, por un lado, si lo vemos como un espectro, por un lado tendríamos a historiadores que practican una perspectiva que se puede llamar, y que yo llamo en el artículo, culturalista. Las influencias predominantes de estos historiadores son los estudios culturales, literarios, la historia cultural, etc. Están preocupados, Harry Ridvo es de hecho un ejemplo de ello, están preocupados sobre todo en los animales como símbolos culturales, como objetos de representación en el arte, etc., ¿no? No tanto en los animales en sí, sino más bien en la manera en cómo los seres humanos han interpretado, han entendido, han representado y han pensado los animales. Y por el otro lado, al otro lado del espectro, tenemos académicos que utilizan conceptos y métodos de las ciencias naturales para estudiar el pasado animal. Y en el artículo yo llamo a este grupo historiadores de tendencia zoológica. Es decir, están más interesados en adoptar métodos, herramientas y perspectivas de, digamos, la zoología, la biología, la ecología y demás para estudiar el pasado animal. Y están también muy interesados en recuperar hasta la medida en que sea posible lo que podemos llamar el pasado material de los animales, es decir, el pasado concreto de animales concretos, más que ver los animales como símbolos o como ideas que circulan en distintas sociedades humanas. Lo que le interesa a muchos de estos historiadores es recuperar el pasado animal concreto, ¿no? Es decir, incluso hay esfuerzos por recuperar la historia de animales individuales. Eso es más fácil de hacer, por ejemplo, con animales que, digamos, estuvieron en circos o en zoológicos, ¿no? Es muy difícil hacerlo con animales silvestres, pero aún así hay este impulso. Yo llamo a ese impulso o esa tendencia la tendencia zoológica. Y la última cosa que quiero decir al respecto es que no hay que verlo como una dicotomía, sino como un espectro, y hay autores, me parece que cada vez más, que tratan de reunir ambas perspectivas. Entonces tratan de adoptar conceptos de la perspectiva culturalista
y al mismo tiempo utilizar métodos y acercamientos de la perspectiva zoológica, ¿no? Hay algunos estudios, por ejemplo, de lobos, de un tipo que se llama Brett Walker, que estudió lobos en Japón, y ese es un buen ejemplo de cómo se pueden reunir ambas perspectivas, no se excluyen mutuamente. Sí, no, pues nos diste aquí toda una cátedra, Germán, sobre el tema tan fascinante de la historia de los animales. Para continuar un poco con estas ideas, tengo una pregunta ya relativa un poco más a tu artículo. En el artículo haces un recuento, ¿verdad?, de la historia de los animales desde la colonia hasta, digamos, hasta tiempos recientes, ¿no? En los que citas sobre todo los más, digamos, libros o investigaciones escritos en inglés, porque como ya explicaste, fue una disciplina que surgió en los círculos académicos de acá de Estados Unidos. Lo que me gustaría preguntarte a raíz de esto es en qué estado se encuentra esta disciplina en Latinoamérica. No sé si puedas darnos algunas ideas o un panorama más Sí, o sí. menos sucinto de esto. A diferencia de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, donde se ha formado básicamente un subcampo con sus propias conferencias, con sus propias revistas académicas, sus propios eventos y demás, en América Latina todavía la historia animal es básicamente un tema dentro de la historia ambiental. Digo, no solamente en términos como intelectuales, sino en términos prácticos. Es la misma gente la que produce historia ambiental y la que produce historia animal en América Latina. O la gente que estudia América Latina. Yo no estoy en América Latina, estoy en Estados Unidos, pero estudio ambos, ¿no? Yo y varios de mis colegas, los que participan en este dossier de la revista brasileña, son un buen ejemplo de ellos. Todos ellos empezaron y han básicamente desarrollado sus carreras dentro de la historia ambiental latinoamericana. Y es en los últimos años que han empezado a escribir textos sobre animales. Regina, por ejemplo, Horta Duarchi, que es la que estuvo a cargo de organizar el dossier. Bueno, ella siempre ha estado con un pie en la historia ambiental y un pie en la historia de los zoológicos. Entonces, para ella fue muy fácil la transición a la historia animal, que es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Porque lleva muchos años estudiando la historia de los zoológicos. Sobre todo, antes era más como historia de la ciencia y ahora es cada vez más historia de los animales. Pero en fin, el tema se prestaba fácilmente para esa transición. Entonces, en América Latina, de nuevo, los historiadores ambientales son los que están escribiendo historia de los animales. Entonces, no hay una separación, son las mismas personas. Cuando la gente presenta en una conferencia, están presentando normalmente en las conferencias de historia ambiental. Yo creo que esta tendencia va a continuar en América Latina. Dudo que suceda lo mismo que en Estados Unidos, en parte por razones institucionales, porque veo difícil que en México, por ejemplo, y en otras partes de América Latina, donde la historia ambiental apenas se está estableciendo y está estableciendo como raíces institucionales, veo difícil que haya los fondos y el ánimo para crear todavía un subcampo separado, ¿no? Y al mismo tiempo tan relacionado con la historia ambiental. Entonces dudo mucho que terminen separándose. Y mi preferencia personal, de hecho, es que se mantenga la situación, porque si continúan siendo como dos caras de la misma moneda, la historia ambiental y la historia animal en América Latina, me parece que va a poder desarrollarse una historiografía como más unificada, ¿no? En cuestión de temas, problemas y debates, en lugar de separarse y que ocurra lo que ocurre a menudo, que es que se vuelven burbujas, ¿no? Como ámbitos casi separados en donde es difícil la comunicación entre los académicos. Entonces, a mí me parece, de hecho, una ventaja de la historia ambiental y de la historia animal que estén tan integrados en América Latina. En este artículo algo que agradezco mucho como lectora es que me parece funciona como una guía muy precisa y específica de no solamente de los textos y como en esta cuestión lineal, ¿no? O sea, como de no solamente como los abordajes y las preguntas importantes en cada momento, ¿no? Me parece fascinante, por ejemplo, estas tesis que se lanzan en los textos coloniales, ¿no? Acerca del origen de los animales que están en este lugar del mundo, ¿no? Esa perspectiva, por ejemplo, me parece algo como súper interesante, así como hablar de Wallace en el siglo XIX, que
normalmente volteamos a ver a Darwin, se nos olvida Wallace, ¿no? Pero me interesaría como que me platicaras cómo ves tú también esta relación de textos entre los textos que pueden generarse o con perspectiva desde la biología o la etología, que a mí sería como algo que me resulta muy tentador caer como lectora, y de hecho he caído, ¿no?, en libros escritos por etólogos. ¿Cuál sería la aportación desde la perspectiva de la historia de los animales a diferencia de la etología? O bordándose con la etología. Digo, la diferencia es clara, ¿no? Son historiadores y los otros se consideran a sí mismos como científicos. Algunos historiadores también, pero en general me parece que pues, hay una diferencia disciplinaria muy clara. Lo que creo que está sucediendo es que hay historiadores interesados en utilizar las herramientas de la etología. Brett Walker, de nuevo, es un buen ejemplo. Él de hecho, utilizó buena parte de sus fuentes secundarias de la literatura académica que él está utilizando es literatura producida por ecólogos, etólogos y demás. Y él trata de utilizar de manera muy creativa algunas herramientas metodológicas y conceptuales para estudiar el pasado de los lobos en Japón. Hay otro libro muy interesante que es una colección de ensayos, se llama The Historical Animal, el animal histórico, y ese libro tiene un par de ensayos fabulosos que tratan de utilizar, van más allá que Brett Walker y otros en utilizar herramientas de la etología y de otras disciplinas, digamos, de ciencias naturales para el estudio del pasado animal. Por ejemplo, hay un ensayo que utiliza herramientas, las herramientas de veterinarios del siglo XIX para entender mejor cómo se entendía, por ejemplo, la anatomía animal y de qué manera se entendía la enfermedad de los animales y demás, y distintos tratamientos médicos, ¿no? Entonces están tratando como de utilizar herramientas, conceptos y métodos para entender mejor a este animal que yo describía como este animal concreto, este animal, las condiciones materiales de la existencia de estos animales, ¿no? Están tratando de rastrear la historia de animales específicos. Hay otro ejemplo en ese libro fascinante de un intento de utilizar, por ejemplo, estas fotografías que biólogos toman de los cetáceos, ¿no? Y ya ven que una manera de identificarlos individualmente es a través de las cicatrices que tienen en la piel a raíz de enfrentamientos con otros animales o lo que sea, ¿no? O de la caza. Y entonces están tratando de utilizar esas imágenes para rastrear la historia de cetáceos individuales, ¿no? Me explico, entonces, el interés es en cómo la historia puede utilizar herramientas de estas disciplinas que pues, se han formado en torno al estudio de los animales, al estudio científico de los animales, para nuestros propios fines, ¿no? Que es reconstruir el pasado animal. Y en ese sentido, no es tan diferente como lo que sucede, por ejemplo, con la historia del clima o la historia de, qué sé yo, de los terremotos, ¿no? En la historia del clima, por ejemplo, la relación entre historiadores y climatólogos pues, es muy cercana y muchas de las bases de datos que están utilizando para reconstruir el clima, pues son bases de datos y métodos creados por climatólogos, ¿no? Entonces, en ese sentido es algo muy similar, se está desarrollando una dinámica muy similar. Bien. Oye, hablando de animales concretos, Germán, me surgió también otra pregunta acerca de tu artículo, pero no sobre animales concretos. ¿Qué animales son relevantes para Latinoamérica o México, digamos, por su importancia, ya sea cultural o económica? Que tú digas, estos animales son no importantes en este momento histórico o definieron ¿no? algún periodo. Hay una cosa muy interesante en el caso de América Latina. Es posiblemente la región más biodiversa del mundo, del planeta. Ninguna otra región del mundo tiene más especies silvestres de prácticamente cualquier género de animales, ¿no? Mamíferos, reptiles, anfibios, aves y demás. Pese a ello, casi toda la literatura sobre los animales está enfocada en los animales domésticos. Y parte de esto, yo creo, es resultado de, y es algo muy justificable, es resultado del enorme interés que muchos historiadores mantienen y han tenido durante décadas sobre
intercambio colombino y los efectos del intercambio colombino, es decir, los efectos de la introducción de animales domésticos, de especies del viejo mundo en el hemisferio oeste. El libro de Alfred Crosby, por supuesto, fue ahí clave, ¿no? en crear este interés. Y entonces buena parte de los estudios sobre los animales que tratan sobre el continente americano giran o están enfocados en animales domésticos. Hay estudios sobre el caballo, uno buenísimo que acaba de salir y que menciono en el libro, que es una cosa, pero increíble. Ese es otro buen ejemplo de un historiador que reúne prácticamente todos los métodos que existen y los pone al servicio de una reconstrucción meticulosa del papel que los caballos han desempeñado en distintas sociedades en el continente americano. Pero entonces el punto es que por esta razón, buena parte de los historiadores han estado sobre todo interesados en los animales domésticos. Incluso en un país como Brasil, que tiene una de las faunas silvestres más ricas del mundo, la literatura académica está dominada desde hace varias décadas por estudios de animales domésticos. En el artículo menciono el caso de un autor muy, muy famoso en Brasil que se llama Gilberto Freire, y él publicó cuyo trabajo normalmente se enfocaba en cuestiones de la historia de la esclavitud y la influencia de la esclavitud en la historia brasileña. Publicó un texto muy interesante en 1937 llamado Nordeste, y en él examinó el papel, tiene un capítulo en el que examina el papel de los animales en la historia de Brasil. Y Freire llegó a la conclusión de que existía una paradoja en la relación histórica de los brasileños con los animales. Él dijo algo así como, pese a la exuberante riqueza faunística de nuestro país, son los animales importados, y es una cita, y no tanto los del país, son el caballo, el buey, la vaca, el burro, el carnero, la oveja, el puerco, la cabra, el gato, los que habían desempeñado un papel central en la historia nordestina, región que para él representaba la esencia de Brasil. Y la fauna silvestre había sido relegada en la literatura académica brasileña a la categoría vaga en portugués, él usa el término muy simpático de bicho, que es básicamente animales silvestres, ¿no? Esta paradoja se puede ampliar para el resto de América Latina. Son los animales domésticos los que dominan la literatura. Ahora, por ejemplo, en el dossier que publicamos, pues tienes textos de jaguares y hay un par de académicos trabajando otras especies silvestres. John Soluri, que está en Carnegie Mellon, ha estudiado a las focas del lado del Pacífico, en la costa de Chile, por algún tiempo. Emily Wakely está estudiando a las llamas, que bueno, es un animal doméstico, pero también ella está interesada en las vicuñas, que son silvestres. Y así, entonces están multiplicando los ejemplos. Reinaldo Funes Monzote, que es un gran historiador ambiental cubano, ahora está trabajando sobre el caimán cubano, por ejemplo. Entonces ya hay más y más interés en los animales silvestres, pero por mucho la historia está dominada por animales domésticos. La otra pregunta, ¿qué libros podrías recomendar a nuestros escuchas que tengan curiosidad de adentrarse en esta fascinante disciplina? Yo empezaría por el principio. O sea, léanse Alfred Crosby y su libro sobre el intercambio colombino. Es un clásico y sigue teniendo esas 30, 40 páginas que le dedica a los animales, siguen siendo impecables, siguen siendo fabulosas, llenas de ideas muy importantes que todavía seguimos explorando. Entonces yo empezaría por ahí. Y si quieren leer algo más reciente, yo leería este libro de Alfred Crosby y después yo leería este libro que se llama Horse Nations, es de Peter Mitchell. Y bueno, es una mirada global, pero sobre todo está enfocada, y la parte más interesante es sobre el continente americano. Es un librazo, es como, además es muy reciente, salió creo que en el 2020 o 2021, ya no me acuerdo, y es un librazo, es como lo mejor de la historia animal, porque como decía, combina
un acercamiento como cultural y al mismo tiempo zoológico. Utiliza investigaciones de biólogos, ecólogos. Es impresionante, es un gran libro. Muy bien. Les recordamos a la audiencia que vamos a pegar toda esa información en la descripción del podcast para que la tengan ahí disponible, ¿no? De los libros de los que nos está hablando. Y bueno, Mónica, pues el tiempo ya se agotó, a menos que tú quieras hacerle alguna otra última pregunta, o de lo contrario aquí nos vamos a quedar toda la noche, ¿no? Me encantaría seguir conversando, pero bueno, podemos hacerlo fuera de Outer Records. Entonces, muchísimas gracias, Germán, por venir aquí a este espacio y compartirnos esto que es una invitación increíble como para adentrarnos en un género que, si bien todo está en crisis, el surgimiento de este relato de estos otros compañeros de mundo, estos otros animales, da esperanza, ¿no? Y esperemos que conocerles y conocer su relación con nuestros territorios, que también son territorios de todas estas especies, pues nos dé pistas de por dónde movernos, ¿no? Para dónde irnos, ojalá. Ojalá que sí, esa es al menos la esperanza. Muy bien. Pues muchas gracias, Germán, por acompañarnos hoy. Esperamos que no sea la última vez porque nos quedamos todavía con el tema de tu libro. Sí, cuando Es quieran. también todo un temota, ¿no? La historia de la energía en México. Sí, todo un tema, ¿no? Todo Y bueno, tema. pues muchas gracias, Germán. Pues, ¿cómo escuchas, Francisco? La historia de los animales está empezando, ¿no? Estamos, pues, construyéndola. Sí, fíjate, y yo me quedo con esta idea que sí, es una historia que apenas se está escribiendo y que está empezando, pero también es un capítulo más de una historia de la humanidad que está empezando, ¿no te parece? Sí, también como descubrirnos y leernos de otra forma como habitantes del planeta. Yo insisto mucho en esto porque, bueno, ya hablamos de Lobo Negro y de esta propuesta de imaginarnos como cohabitantes de un planeta, ¿no? Y creo que esta Exactamente. perspectiva contribuye. Bueno, nos gustaría continuar, pero desgraciadamente nos tenemos que despedir, queridos y querides antropocenistas. Este fue el capítulo 2 de Antropocenistas y nos vemos la próxima ocasión. Yo soy Francisco. Y yo soy Mónica. Y nos escuchamos muy pronto. Este episodio de Antropocenistas es posible gracias al apoyo del programa Arte, Ciencia y Tecnología y del Festival El Aleph. Grabación Eugenio Tiselli. Diseño sonoro Rodrigo Valdés. Música de Chad Crouch bajo licencia de Creative Commons.